Tarsila Rivera, directora de Chirapaj, Centro de Culturas Indígenas, es una de las más reconocidas luchadoras por la defensa de los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres, y debido a esa lucha ha sido honrada por la Fundación del Fuego Sagrado de los Estados Unidos con el premio Wisdom Fellowship Award. Ha sido honrada por la Fundación del Fuego Sagrado de los Estados Unidos con el premio Wisdom Fellowship Award. ¿Cómo se puede traducir ese premio? En español está traducido como el reconocimiento a la sabiduría de personas indígenas que han dedicado su vida a transmitir justamente conocimientos de su propia cultura. ¿Cuántas generaciones has formado tú desde que saliste de San Francisco de Pujas, no? Yo podría decir que son más bien 3 generaciones abriendo espacios a través de Chirapaj para que las mujeres andinas y amazónicas que tenían una conciencia solo de campesinas pudieran ampliar la mirada y la concepción a la dimensión de los derechos como pueblos y culturas indígenas. Entonces, principalmente se ha transmitido a través de diferentes estrategias la conciencia de derecho. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, las andinas no tengamos temor de hablar mal el castellano o de tener el derecho de hablar en quechua cuando vamos a las oficinas públicas en las regiones andinas, por ejemplo. Y luego la nueva generación es una nueva generación que está también adquiriendo su conciencia de ser descendiente de quechuahablantes, aymarhablantes o descendientes de los hijos de las comunidades, aunque no tengan las características como hemos tenido la generación anterior, o sea, no les define ni la pollera ni el sombrero, sino quiénes son. Algunas mantienen el lenguaje porque también la nueva generación ya ha nacido en las ciudades y como ha sentido la presión en las escuelas para no hablar el quechua, entonces han ido dejando el idioma, pero tienen ese sentido de pertenencia, de ser hijos de las comunidades de Cayara, de Chuche o de Pujas. Por dedicarte a eso, además de este reconocimiento, tú tienes muchos otros reconocimientos. Tengo el primero que fue bien importante para mí, en este medio tan no tan amigable para las andinas, para las indígenas, es que después del año 95 que vinimos de la Conferencia Mundial de la Mujer en China, en Beijing, creo que el año 97-96 la Municipalidad de Miraflores nos dio un reconocimiento a varias personalidades mujeres y entre ellas estaba yo recibiendo el reconocimiento jacarandá. Entonces, para mí ese fue el primero. Y claro, sorprendida, ¿no? Y después, hace unos 2 o 3 años, he recibido el reconocimiento de la Fundación Ford, justamente por algo ya que tiene que ver con lo que hemos venido haciendo desde Chirapaj, pero también a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Como activista de derechos. Es el reconocimiento y como innovadora social. Entonces, ustedes saben que esa palabra que se llama resiliente, yo no sabía que yo era una resiliente, pero entonces viendo la situación de las comunidades de donde uno viene y cómo de esa realidad tan dura, porque hasta ahora, por ejemplo, mi pueblito todavía es zona de extrema pobreza, llegas a conocer un día el escenario de las Naciones Unidas en Nueva York, antes en Ginebra, y luego entiendes que de ser una persona que tenía temor de hablar,
y de tanta inseguridad en este medio, pues adquieres seguridad para decir, bueno, necesitamos y queremos tener voz propia, ¿no? Nosotras, las mujeres y los pueblos indígenas, consideramos que el agua es un derecho humano básico y un elemento fundamental dentro de nuestra cosmovisión y espiritualidad. Sin embargo, nuestras voces han sido acalladas por un discurso basado principalmente en la concepción del agua como una simple mercancía. La Fundación Ford hizo seguimiento a varios liderazgos a nivel mundial y yo de aquí, de esta región, ¿no?, de América Latina, lo cual fue gratificante, porque fue realmente una sorpresa, ¿no?, porque uno nunca hace las cosas pensando que te van a dar el reconocimiento o que alguien te va a palmear la espalda, porque generalmente no nos la palmean felicitando, sino tratando de hacernos pullas, ¿no? Entonces fue muy gratificante, ¿no? Tenemos que soñar en grande y trabajar colectivamente y no individualmente. Has mencionado Ginebra y Nueva York, las Naciones Unidas. Tú llevaste a Naciones Unidas a la paisana Jacinta para que la defenestre. Bueno, estuvimos discrepantes con la paisana Jacinta desde su aparición. Desde el año 97, 98, 99 me parece, casi 15 años nos ha tomado encontrar la forma de decir al Estado peruano, porque nuestro pleito no es con la paisana Jacinta, ni es con el autor, ni es con la televisión. Para nosotros es tratar de hacer que nuestro Estado ponga atención a cómo se nos presenta en los medios y cómo el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad de hacer respetar derechos de todos. Entonces, es cierto, la representación de la mujer andina a través de la paisana Jacinta, a nosotras no nos hacía honra de ninguna manera. Pero al principio nos dijeron, ¿por qué se quejan si así son las paisanas? Tú eres una paisana. Yo soy una paisana. Auténtica. Auténtica y todavía tengo los dientes completos. Y quechohablante además. Y soy quechohablante y creo que no pueden perennizar una imagen totalmente estereotipada, pues, porque esa es la imagen que la sociedad que menosprecia a las andinas quieren presentarnos como la única válida. No es la única válida. Entonces, si está despeinada o no tiene dientes, a nosotros nos hubiera gustado que se pudiera reflexionar cómo podemos contribuir en todo caso que las mujeres andinas que vienen de vez en cuando, principalmente he visto de Ancash y Cajamarca, a buscar recursos para sus hijos y poder juntar algo de dinero y luego ponernos al colegio, pudiera tener, por ejemplo, algún aporte a partir de la paisana y no solamente presentarlas como no nos gustaba, no nos hacía honor, no nos hacía honra y no nos parecía justo. ¿Cómo te ves a la distancia en San Francisco de Pujas? Como dije alguna vez, mientras más conozco el mundo, más amo mi tierra. Creo que la primera vez que salí del Perú, que fue el año 75 con una beca a la Argentina, me dio un horizonte de, no sé, como una persona que no estaba pues consciente de no ser válida en su sociedad, ¿no? Porque cuando nosotros salimos de las comunidades se nos hace difícil insertarnos en el nuevo medio. Pero cuando yo salí en el año 75 en la Argentina, la primera vez, y ver cómo eran valorados los campesinos, los que trabajaban la chacra, que eran reconocidos como trabajadores y no como la vergüenza del país, eso me abrió los ojos y entonces empecé a reflexionar y regresando aquí empecé a decir, ¿y por qué nosotros estamos así? ¿Por qué y por qué y por qué?
Y también me marcó otra salida a Europa, que fue el año 82, a un curso de, bueno, fui a Italia con otra beca el 82, pero el que me marcó así es el curso de Derechos Humanos que hice en un instituto de La Haya. Yo ya tenía 37 años y fue la primera vez que me tocó analizar la Constitución peruana, analizar la Declaración Universal de Derechos Humanos, mirar la realidad de mi comunidad, después todo lo que pasaba con los asentamientos en los barrios marginales, donde yo también me había venido a asentar junto con la familia, y luego esa comparación entre la Constitución peruana y la Declaración Universal de Derechos Humanos hizo que yo pudiera en ese año llegar a una conclusión que ya lo he repetido varias veces. O sea, ahí me había dado cuenta que los indios no teníamos derecho a tener derechos, porque en Ayacucho los señores de la ciudad nos hacían bajar la mirada. Nosotros no podíamos mirar de frente a alguien que era considerado nuestro patrón. Por eso hay un dicho que no sé, en otros lugares se repite, dice, bájame la mirada, indio de m***. Así decían a nuestros mayores. Y entonces uno habla mirando el suelo. Yo siempre estaba levantando la mirada, así que no me la creí que tenía que siempre hablar mirando el suelo. Entonces yo decía, no, tenemos que hablar de frente. ¿Por qué? Porque la educación de mi padre, de la familia, era que cuando tú hablas con una persona tienes que mirarle los ojos. Tú no puedes hablar a alguien mirando a otro lado. Eso para nosotros significaba que ocultabas algo y bueno, y tiene que ver mucho con la dignidad que tiene uno, ¿no? Estamos presentando una entrevista con Tarsila Rivera. Luego de la pausa volveremos con la segunda parte de esta entrevista. Continuamos con Tarsila Rivera, reconocida con el Premio a la Sabiduría por la Fundación del Fuego Sagrado de los Estados Unidos. Y en ese transcurso fundaste con Juanita del Rosal Chirapaj. Fundamos Chirapaj el año 86. Ya había estado yo en el movimiento indio. El Consejo Indio de Sudamérica. El Consejo Indio de Sudamérica, donde entremos a hacer cuestiones de comunicaciones, periodismo, ¿no? Y Juanita es de Callara y yo de Vilcashuamán, dos zonas terriblemente golpeadas por la violencia política en ese tiempo, donde nuestra gente moría por un lado y por otro, o sea, estaban en el centro del fuego cruzado, ¿no? Y entonces fundamos Chirapaj soñando registrar la historia de los ancianos desplazados, porque todos tuvieron que salir expulsados casi, ¿no? De las comunidades. Y desde aquella época, por ejemplo, que pensábamos, sí, Chirapaj, Centro de Culturas Indígenas. Entonces empezamos a reflexionar quién hace la cultura, quién produce cultura. Entonces pusimos a los niños en el centro de nuestra reflexión y de nuestro trabajo. Nosotros fundamos Chirapaj con ese amor de querer hacer cosas por nuestros pueblos, por nuestra cultura. En un principio hicimos más promoción y difusión cultural y luego entramos a los problemas sociales porque justamente veíamos todo lo que pasaba en Ayacucho, ¿no? Y entonces con los años, ya estamos llegando a los 30 años, hemos aprendido muchísimo, nunca pensamos en que nosotros éramos una ONG, nunca supimos que teníamos que trabajar con proyectos, que había que buscar dinero, no. Si nos juntamos y dijimos hagamos esto. ¿Qué quiere decir exactamente Chirapaj? Significa centellear de estrellas en el quechua ayacuchano.
En otros lugares significa arcoíris, pero nosotros le pusimos Chirapaj porque el momento en que chocan las estrellas, alrededor salen un montón. Y entonces empezamos quizá pocos. Se multiplicaban. Y sí, nos multiplicamos, pero queríamos que nuestras acciones más bien llegaran a mucha gente, ¿no? Tenemos la obligación de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir siendo nosotros mismos y no ser solos, sino cada vez más de nosotros que mire al mismo horizonte. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado enfrentar en este larguísimo recorrido desde Pujas hasta hoy? Creo que lo más difícil ha sido en la época de la violencia, porque el año 95 nosotros teníamos que presentar un texto en Huamanga que se llamaba Los huérfanos pajarillos, Huacchachay, que era el primer diagnóstico que se me ocurrió pedir a gente colaboradora para averiguar cuál era la situación sociocultural de los niños quechohablantes refugiados en Huamanga. Entonces presentamos el libro en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Era el auditorio lleno. Y entonces nos preguntaban que qué hacíamos desviando la atención del pueblo que estaba en guerra. Y la verdad, en ese tiempo, a mí de un lado me veían como pro Sendero, del otro lado Sendero me veía como pro sistema. Entonces tuvimos que encontrar respuestas, ¿no? Frente a una situación difícil de cómo moverte. Y entonces para nosotros fue importante la entrada a través de la cultura, porque no había ningún movimiento que reivindicara la cultura, la lengua, ni la situación de la que veníamos. ¿Todavía eres presidenta del Foro Internacional de Mujeres Indígenas luchando por sus derechos? Soy presidenta porque el Foro Internacional es un mecanismo global para las mujeres indígenas del mundo, que es casi el resultado de un proceso de haber trabajado de lo local, nacional y globalmente. Porque globalmente hemos contribuido muchísimo en el sistema de las Naciones Unidas, entonces es un mecanismo que sirve para mejorar la participación de las mujeres indígenas en el sistema internacional. ¿Y cómo te entiendes con tu vicepresidenta Lucy Mulenkei de Kenia? He tenido que aprender el inglés escuchando y repitiendo, entonces ahora hablo Span-English. O Spanglish. Y en general, ¿cómo te entiendes con todos estos pueblos que están representados en el FIMI? Es que el escenario, primero en Ginebra, desde el año 88, ha sido el escenario donde he aprendido y conocido las propuestas indígenas, porque para sacar la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas nos tomó 23 años y yo participaba en el proceso desde el año 88. Y ahí teníamos que aportar párrafo por párrafo de acuerdo a nuestra realidad. Por ejemplo, en el párrafo, en la declaración que tiene que ver con el respeto al territorio en casos de desplazamiento por violencia interna o conflicto armado interno, es nuestro aporte. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Ginebra, estaban los de Guatemala, estaban los de México, Nicaragua, hablando sobre el derecho de seguir manteniendo su territorio, aunque haya salido por cuestiones de violencia fuera de su país. Entonces, cuando yo llego al 88, les digo, ¿y qué pasa con el desplazamiento interno? ¿Por qué? Porque en Perú somos miles de desplazados internos y no quisiéramos perder el derecho a nuestra tierra, para que cuando todo pase podamos volver. Y entonces aprendí mucho a pasar los párrafos escritos. Entonces
En algunos casos, por ejemplo, cuando no había traducción, yo tenía que pedir favor a otra persona. Y entonces así he conocido a otras personas que me han ayudado a traducir el párrafo y luego a alguien que habla inglés y que ya tiene mucha experiencia, hacerlo público y presentar en la sala, por ejemplo. Es parte de la estrategia de aprender haciendo, pues mirando, escuchando y aprendiendo a proponer también, ¿no? ¿Qué saben de la situación de las mujeres musulmanas, donde, por ejemplo, se ha dispuesto la ablación de las niñas? A nivel global, las mujeres indígenas tenemos ya un acuerdo y tenemos unidad en la lucha, ¿no? Estemos donde estemos. Uno es que muchas veces se defiende la mutilación genital en las mujeres, diciendo que es una práctica cultural indígena y que es tradición. Sin ir muy lejos, aquí en Colombia todavía existen pueblos que hacen la mutilación genital a las mujeres. Entonces, eso lo hemos considerado como una forma de violencia que si antes se ha practicado, pues hay que tener en cuenta los derechos humanos de esas niñas y de esas mujeres. Y estamos en contra de esa forma de violencia, venga de donde venga, sea tradición o no. Entonces, las mujeres indígenas en relación a las violencias, que ya hemos tipificado violencias, estamos unidas sí para luchar contra estas tradiciones no correctas, no respetuosas de los derechos humanos, para dentro de nuestra propia cultura, pero también desde afuera contra la explotación sexual de jóvenes, de niñas. Y en cuanto a la situación general de las mujeres en el mundo integrista musulmán. Estamos por el derecho a que las mujeres decidan lo que quieren hacer con sus vidas y no estamos de acuerdo en que por fundamentalismos religiosos o ideológicos se dañe los derechos humanos fundamentales de las mujeres. En este caso, del color que sea, de la cultura que sea y del espacio geográfico que sea. Y eso es un gran avance, por ejemplo, como mujeres indígenas y como no indígenas también, porque con el movimiento feminista, por ejemplo, a nivel global, nos une esa lucha de no violencia y el ejercicio de derechos, ¿no? Por ejemplo, estamos en contra de esos matrimonios de niñas con personas adultas, que la niña ni sabe quién es, pero ya tiene que casarse con alguien solo por cuestiones de decisión de los adultos o de sus padres. Igual aquí, más cerca, mucho reflexionamos con la Amazonía peruana, ¿no? Donde las adolescentes ya tienen, por ejemplo, hijos, ¿no? Y entonces reflexionando con líderes y con padres de familia, simplemente preguntándonos qué queremos para nuestras hijas y nuestros hijos, la conclusión es que ellos quisieran que sus hijas pudieran tener más oportunidad de educación, de crecer, de desarrollarse y luego decidir. Ya no están defendiendo, pero eso es cultural y que las niñas de 13, 14 años tengan hijos. O sea, todo va cambiando, la cultura misma va dinamizándose y eso es para nosotros moderno, ¿no? O sea, una cultura indígena moderna tiene que ser también respetuosa de los derechos humanos de todos, de hombres y mujeres, de niños de niñas y adolescentes o de adultos. Y entonces tenemos que contribuir a que las prácticas no respetuosas, no apropiadas para las personas y los seres humanos vayan cambiando o se vayan desechando, ¿no?
Gracias, Tarsila. Muchas gracias. Hermanas y hermanos, todo lo que soy se lo debo a lo que nuestros padres nos han enseñado. Tuvieron como compromiso el trabajo, la honestidad y el sentir por su familia. Quiero que sepan que nunca dejaré de ser una hija de Pujas.